HD, el futuro que quieres. Bueno, señores, ya tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez y un tema sumamente interesante que nos trae en el día de hoy, derechos del usuario ante embargos y reformas al reglamento de prousuario. Sí, buenas tardes de nuevo, Griser. Yo en este espacio de 45 minutos de nuestro programa quiero dividirlo en 3 sesiones. Este espacio de tu consultorio financiero. El primero tiene que ver con una propuesta de modificación de los productos y servicios financieros del reglamento de prousuario que está en curso en la Junta Monetaria y que está de opinión pública. El segundo tiene que ver con los temas que nos acatan en el momento, cómo orientar a esos familiares de las víctimas y también de personas que tengan familiares fallecidos, cómo enterarse de los productos financieros que tenían sus familiares, sus depósitos, cómo reclamarlo, darle unas pequeñas orientaciones en solidaridad en este momento. Y el tercer momento son las preguntas que tenemos, contestar algunas preguntas. Quiero saludar esa iniciativa que tiene la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos y el Banco Central de la propuesta de modificación al reglamento de prousuario que estaba vigente del 2005. Estamos hablando de que se va a incorporar 20 años de mejores prácticas. No obstante, a que en el 2024 y en años anteriores había un instructivo de implementación de este reglamento de protección a los usuarios sobre los productos y servicios financieros. ¿Y qué es lo que busca este reglamento? Es proteger a las personas que utilizamos tarjeta de crédito, tomamos préstamos, compramos vehículos con financiamiento, tenemos dinero en los bancos, igual a aquellas personas que pueden tener situaciones dentro de las entidades bancarias. Y entonces la Superintendencia de Bancos, a raíz de todas estas mejores prácticas, de todas estas necesidades, de todas esas reclamaciones que se han suscitado en el tiempo, está recogiendo una serie de informaciones que me parecen muy valiosas y que oportunamente, cuando el reglamento ya esté aprobado, entonces lo vamos a traer a un programa especial y vamos a desglosarlo completo. Y dentro de esas iniciativas, lo primero que se está reforzando se refuerza el control sobre el diseño de los productos financieros, las ofertas y la publicidad. Y eso es muy importante, las ofertas y la publicidad, porque a veces ustedes ven entidades bancarias que dicen un 40% de descuento que tienen, pero después en letra chiquita dice hasta mínimo, el máximo de devolución son 4,000 pesos. Entonces, cuando tú dices 4,000 pesos, entonces no es un 40%, porque si yo hago un consumo de 50,000, el 40% son 20,000, no 4,000. Entonces, hay muchas, como lo que yo una vez conté que me pasó en una tienda. Es decir, bueno, entonces yo dejé el producto porque realmente no, en ese momento ni salían las letritas chiquitas. Entonces, esas publicidades, esas ofertas de tasas de interés que promueven algunas entidades bancarias van a ser mucho, que el cliente le entienda, no que el cliente tenga que buscar cuál es el gancho. Pero mira, hay una cláusula chiquita que tú no viste que decía que era este límite, que era este aquello, ¿tú ves? O como una vez que yo vi una oferta de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de crédito, y resulta que el retiro de efectivo era 0. Pero era por ventanilla, pero en ningún lado decía que el retiro de la tarjeta de crédito, del extracrédito, y también lo de las tasas de interés. A veces hay promociones de tasas de interés de los extracréditos y entonces te salen con otra cosa. Entonces, eso es muy importante que se refuerce, que se aclare y que los usuarios entonces puedan reclamar, porque cuando hay espacios grises, tú no sabes a quién le va a dar la razón, si es al usuario o a la entidad bancaria. Otro tema que para mí me parece fenomenal es que se dispone que mientras una reclamación de consumo no reconocido esté en proceso, se deberá evitar el cobro del monto reclamado. Escuche bien, eso es importantísimo. Ahí los bancos tendrán la oportunidad de pelear este punto y de por lo menos decir, bueno, ¿cuáles serían los montos? ¿Serían los montos internacionales? Porque a una persona le hacen un fraude internacional, le consumen $2,000. O el usuario tiene que pagar esos $2,000.
Esos $2,000 tiene que pagar. Si tú dices, mira, yo no hice ese consumo de $2,000, que le usaron su tarjeta de crédito fuera, y mira mi pasaporte, mira, yo no he salido acá. Entonces, ahora mismo la regla era que el usuario tiene que buscar, o el banco te iba a cobrar intereses, mora y todo, te iba a dañar tu historial crediticio, y ahora la Superintendencia de Bancos está haciendo como en Edesur, pero Edesur es hasta un plazo. Es decir, te dicen, no, un momentico, tú no lo vas a tener que pagar, eso va a forzar a que las entidades bancarias entonces se esfuercen más rápido en demostrar sí o no si esa persona hizo ese consumo, si ese usuario hizo ese consumo. Entonces ahí me parece muy, muy justo eso. Claro, lo que no deberían abusar los usuarios, porque quizás muchos usuarios van a buscar este mecanismo de financiamiento, entonces deben quedar cláusulas que cuando el usuario haga una práctica indebida, que diga, mira, yo no consumí eso, a sabiendas de que lo consumió, entonces las entidades le cobren todo el peso que corresponda, para que sea justo. Es decir, fíjense que para mí me parece excelente, pero debe haber equilibrio, porque no podemos perjudicar a las entidades de intermediación financiera, a los bancos. Es decir, debe haber un equilibrio, pero me parece justo porque hay muchos montos, como un compañero de estudio que me escribió que le hicieron un consumo y yo le dije, mira, si es tal cual como tú me estás diciendo, tú vas a ganar ese caso. Y el banco demoró como 4 o 5 meses para darle respuesta. Madre. Y entonces, yo le dije, no, el banco es que está mal. Yo lo orienté y yo le dije, ve a ProUsuario. Y resulta que él me escribió hace como 2 semanas y me dice, Jesús, gané el caso. Yo le dije, no, es que el caso tú lo tenías ganado. Lo que le faltaba era orientación. Y yo creo que la Superintendencia de Bancos, una vez esté aprobado este reglamento, debería dedicarse todas estas mejoras a promocionarla en las redes sociales. Otro punto que importante, que también de modificación, se establecer un plazo a partir de la firma de los contratos, en la cual los usuarios podrán retratarse de lo acordado. Ahí habría que ver en el derecho civil si eso es posible, es decir, porque si usted hace un contrato con una entidad bancaria a los 6 meses, usted no puede venir que usted no se quiere retratar. Es decir, puede ser que sea como a nivel de las mejores prácticas que se dan internacional, que si tú compras un producto, como en Amazon, que eso es un contrato cuando tú compras un producto. Es decir, los que estudian Derecho saben muy bien que cuando tú estás comprando cualquier producto hay un contrato aunque tú no lo estés firmando. Y cuando tú vas a PriceBank, tú tienes 30 días para devolverte de ese producto, de esa compra, de ese servicio. Igual con los hoteles, si tú también, mira, lo voy a devolver. Entonces me parece también eso justo, pero hay que buscar lo que vaya conforme al derecho, que entiende que el usuario, si tú firmas un contrato de una tarjeta de crédito y tú no la usaste dentro de los 30 días, tú le puedas decir al banco, mira, yo no quiero que tú me cobres ese seguro ni ese costo de emisión y yo me quiero devolver de la emisión de ese contrato. O también cuando se renueva la tarjeta de crédito, que hay muchas personas que ya no quieren seguir usando esa tarjeta de crédito. Entonces el banco te quiere obligar a que tú le pagues el costo de emisión y que le cobre el seguro cuando tú dijiste, no, ya yo no quiero seguir utilizando la tarjeta de crédito. Entonces me parece justo que se entren estas modificaciones también. Otro punto importante es que se amplíe el plazo para presentar reclamaciones ante la Superintendencia de Bancos. Ahora, es importante esto aquí porque hay que recordar que los usuarios tienen hasta 4 años para hacerle una reclamación a un banco. Y eso está establecido en el reglamento de ProUsuario, pero muchos no lo saben. Pero no lo saben los usuarios, pero tampoco lo saben los empleados de los bancos, los que están en el front desk de los bancos, que tú tienes. Si tú detectaste que el banco te cobró un dinero hace 2 años, hace 3 años o hace 48 meses, tú le puedes reclamar al banco. Pero ¿qué sucede? Que lo primero que no manejan el reglamento son la gente. Pero claramente ya hay la Superintendencia de Bancos estaba obligando a los bancos a crear una área que se llama SAU, una área especial de centro de atención de los usuarios, y ya eso se van a tener que formar entonces bien en el reglamento. Entonces, aquí cuando se habla de ampliar el plazo es porque después que el banco te dice, la entidad bancaria te dice que no procedió tu reclamación,
tú tienes hasta 30 días o hasta 60 días, dependiendo si es internacional o local, para presentar a la Superintendencia de Bancos la reclamación. Aquí es bueno que también se amplíe el plazo hasta 6 meses, que los usuarios puedan tener o 3 o 6 meses. Eso está en discusión de poder tener más tiempo. Sobre todo porque cuando uno analiza, no llega ni el 1% del total de las reclamaciones que van a los bancos, llega a la Superintendencia de Bancos. Y con eso entiendo, al ampliarse ese plazo, que va a permitir que un mayor número de reclamaciones de los usuarios financieros lleguen a la Superintendencia de Bancos, al Departamento de Prousuarios. Otro punto importante acá, se promueve la estandarización de las terminologías sobre tasas y tarifas para facilitar comparaciones. Eso es importante. Es bueno que citan las mismas tarifas, porque para lo que un banco es un nombre de una comisión, para otro es otro nombre. Entonces, eso va a permitir a la Superintendencia de Bancos transparentar los precios y que los usuarios puedan determinar cuál es el banco que ofrece los productos más competitivos, a menor tasa, a menor comisión. Y eso le va a permitir a los usuarios tomar decisiones y ser clientes de los bancos que te ofrezcan las mejores ventajas para ti en términos de costos. Es decir, lo que te cobren menos dinero por tú tener tu dinero, por tú mover tu cuenta, lo que te cobren menos dinero por tú tener un préstamo, porque a veces no es la tasa de interés a nivel del préstamo, sino son todas esas comisiones, todos esos costos que te cobran, y que cuando tú vienes a ver, tú dices, ok, me están dando el préstamo al 12, pero el costo del préstamo total, de las comisiones, del pago de los abogados, de aquello, de la legalización, es otro 5%, y tú dices, oye, pero entonces no era un 12, era un 17, no era un 14, era un 19, y aquel que tenía un 15 no te cobraba nada de eso. Entonces, aquel que tenía un 15 que parecía que era el más caro, era mucho más barato. Entonces, eso se va a lograr con esa estandarización. Yo creo que si la Superintendencia de Bancos logra incorporar estos temas que están acá dentro del reglamento de prousuario, y que en esta oportunidad va a ser aprobado por la Junta Monetaria, más algunos términos que están en el instructivo que deberían entrarse, como la entrega de la carta de saldo gratuita a los usuarios del sistema financiero a los 7 días de haber saldado el préstamo, que lo hemos señalado acá, y más otras ventajas que tiene el instructivo que está en vigencia desde el 30 de noviembre del año pasado. Yo creo que los usuarios van a salir fortalecidos. Y no se trata de debilitar a los bancos, sino se trata de fortalecer los derechos de los usuarios. Porque al final los bancos se deben a los usuarios del sistema financiero, por el lado de los depósitos y por el lado de los préstamos, porque de cada 100 pesos que tiene un banco, por lo menos 85 son de los usuarios del sistema financiero. Y por eso es lo importante la regulación. Creo que dentro de los puntos también que deberían incorporarse, y que de manera personal vamos a opinar, porque están los temas de los embargos. También, esto también hay un punto que tiene que ver con esto, que no quiero que se me vaya, que tienen que ver con, vamos acá, la responsabilidad de la entidad por el buen comportamiento de sus representantes y contratados en proceso de cobra de deuda. Aquí la Superintendencia de Bancos hago un reconocimiento especial, porque ustedes ven que hemos hablado los temas de los embargos, que es el tema de mayor pregunta, de que más me preguntan en la semana 5 o 6 consultas, porque realmente hay muchos abusos con eso, hay mucho chantaje con eso, hay mucha extorsión con eso, de empresas de cobro compulsivo que se hacen a veces hasta llamar de que hacen cobranza, de que sana y que humanizada, pero los empleados que están abajo en línea. Bueno, tenemos ya con nosotros a Yasmín Cabrera, experta en relaciones internacionales. Buenas tardes. Buenas tardes, muy honrada de estar aquí en tu programa tan escuchado, y sobre todo para socializar y debatir ideas con mi amigo Jesús Geraldo, que me invitó, que recientemente lo estuve entrevistando, y precisamente sobre el tema de la política proteccionista de Donald Trump en el programa En Contexto, donde trabajo en Ahora TV.
Canal 35, y ahora nos mudamos al Canal 13, y muy contenta de estar aquí para aportar un poco desde la visión de las relaciones internacionales a este tema que ha causado mucha volatilidad en los mercados, mucha incertidumbre, porque se han suscitado muchos cambios en cuanto a la política arancelaria del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. En un inicio utilizaba los aranceles como una forma de negociar, de intimidación, como fue el caso con el presidente de Colombia, cuando se llevaron los migrantes de una forma que el presidente decía que se violaban los derechos humanos y que no lo iba a permitir, y lo amenazó con aranceles. También el caso del gobernador de Ontario, que decía que iban a subir los aranceles a la energía eléctrica que le suministraba a 3 estados, y dijo, bueno, te voy a poner aranceles. Pero ahora parece ser que fue una política bien pensada, que él genuinamente entiende que los aranceles son necesarios para hacer, como dice Estados Unidos, más rico de nuevo. Hay un zar de aranceles en Estados Unidos, que es Peter Navarro, quien fuera un político, una persona que estuvo en su pasada administración, pero ahora está teniendo una influencia significativa. En la pasada administración, Donald Trump estuvo rodeado de proteccionistas y uno que creía más en el libre mercado. Esta persona, de hecho, estuvo encarcelada por 4 meses tras el asalto del Capitolio, porque no acató una orden de un juez sobre dar informaciones. Entonces es un defensor acérrimo de Donald Trump, y en esta administración pues Donald Trump ha ido en línea, en consonancia con lo que él plantea, y de hecho que él planteaba una mayor cantidad de aranceles. Al final, lo que se logró fue un arancel que él calcula bajo una fórmula de exportación menos importación, o sea, el déficit que tiene ese país con Estados Unidos entre importación y lo que él denomina como algo benévolo. Vamos a dividirlo entre 2. Los países que tienen superávit le puso el 10%, como el caso de República Dominicana y muchos otros países. Luego, tras el terremoto que se armó, el tema, yo creo que es crucial, el tema de la venta de los bonos, el mercado de los bonos, de la deuda estadounidense, yo creo que eso fue crucial para que se echara para atrás, aunque él dijo y se mofaba de que muchos países se le acercaron para lograr una negociación, porque afecta significativamente. El caso de China sí lo enfrentó, y hablamos de que se habló de un arancel de un 84%, entonces a lo que la administración le puso un 125, y eso sumaría un 145, porque ya China tenía un 20% de aranceles previamente. Entra en vigencia hoy. Exacto. Entonces, ahora solamente queda ese arancel del 10, hay un arancel de un 25% al caso de los automóviles en el mundo entero, lo cual afecta significativamente, en el caso de Europa, afecta significativamente a Alemania. Está el caso del 25% al aluminio y al acero, afecta directamente a China, que es el principal productor de acero, y otros países, por ejemplo, como México, Canadá, y en esta última ronda quedó fuera México y Canadá de ese 10%, porque ya están siendo castigados con otros aranceles y están protegidos por un tratado. Ahora se están negociando la mayoría de los países. ¿Qué esgrime Donald Trump? Dice que va a haber un colapso natural, momentáneo, y luego se va a reequilibrar los mercados, porque dice que los países se han aprovechado de Estados Unidos. Lo que dice es que hay prácticas no arancelarias, bueno, de eso mi amigo Jesús es experto en economía, el tema de China, de bajas condiciones en cuanto a los salarios de los empleados, que no es lo mismo que los sindicatos de Estados Unidos, también la devaluación de su moneda con tal de que sus exportaciones sean más baratas. Él critica el hecho de que China, a pesar de ser un gran exportador, esté como país en desarrollo dentro de la OMC, lo cual le da ciertas características, o sea, ciertas facilidades, a diferencia de si tú eres considerado un país desarrollado. También en los subsidios que da China a sus sectores esenciales, que para nadie es un secreto que el Estado está metido en los sectores esenciales de producción, y por lo tanto el tratamiento es distinto a lo de otros países. Queda China solo. Sin embargo, esto afecta a la economía mundial, porque el comercio entre China y Estados Unidos ronda casi un 25% del comercio mundial, y las dos economías dan 45%, 40-50% del crecimiento económico mundial. Y esto, claro, que afecta la economía mundial, y el hecho de la volatilidad en los mercados,
que eso es como un indicativo a futuro de lo que viene. Entonces la gente entra en pánico para las inversiones, el débito se hace más difícil tomar préstamos, la gente, bueno, lo que recomienda Jesús Gerardo, bueno, cuando hay incertidumbre no invierta. Correcto. Entonces la gente lo que hace es guardar su dinero. Entonces sí, la incertidumbre sí afecta significativamente. Ahora están en negociaciones, habría que ver a dónde se lleva. Centroamérica también fue castigada, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio. El presidente de Costa Rica decía algo interesante. Decía, si la marea sube y los botes se levantan, estamos ante una nueva realidad, no estamos siendo afectados en relación al 10% que se daba, o sea, como que quedan en una base. Entonces, habría que ver qué negociaciones se dan de que nosotros, aunque tengamos un arancel mínimo, o sea, no sé en qué va a quedar, dependiendo de las negociaciones que se logre, podamos competir, porque, por ejemplo, los sectores que están siendo afectados es el sector textil, el sector de la agroindustria y el sector de la minería no metálica, no así, por ejemplo, los lingotes de oro, no así tanto como el cobre, o sea, la minería metálica. Entonces, habría que ver ¿en qué competimos? Por ejemplo, hay países del sudeste de Asia que fueron los más afectados. Pero ¿qué pasa con esos países? Previamente, mucho de lo que se produce allí, que se importa a Estados Unidos, se producía en China. Lo que pasa es que China, de forma inteligente, al subirle los aranceles en las pasadas gestiones, puso su base de producción en otros países. Claro. Tenemos el caso de Camboya, Vietnam. Yo no sé si tú tienes ropa que tuve made in Camboya. Claro. Y dices, wow. Entonces, y dicen Vietnam también. Y dicen Vietnam, correcto. Entonces Laos. Entonces, todos esos países del sudeste asiático, Estados Unidos tiene déficit con ellos. Ahora China, vimos esta semana cómo conversaba el presidente español con el primer ministro, está teniendo acercamiento con la Unión Europea, también con todos esos países del sudeste asiático, también con países de África, como Sudáfrica, que sería como el más desarrollado, y otros países como Arabia Saudita y la India, para buscar alternativas. ¿Qué pasa con China? China produce más de lo que consume. Correcto. Tiene una sobreproducción mucho más de lo que consume. O sea, va a inundar otros mercados. ¿Qué pasará con esa política proteccionista? Si inunda esos otros mercados, con esa política proteccionista que no pueden competir otros productores locales de otros mercados. Entonces son preguntas como abiertas que uno se hace, o sea, de qué alternativas tendría China ante la merma de la importación hacia Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasa también con Estados Unidos? Porque mucha gente dice, es desleal algunas prácticas de otros países. Estados Unidos, los estadounidenses son consumistas también, entonces es una realidad al margen de cualquier práctica desleal, no tanto así como Japón, por ejemplo, que no crece tanto, que la gente no consume tanto, no tanto así como los chinos, los europeos son más cautelosos a la hora de consumir. Entonces también hay un factor que yo entiendo que tiene que ver con el consumo del estadounidense, que se siente seguro con su retiro, que se siente seguro con su moneda. ¿Entiendes tú que podrían sentarse en la mesa de la negociación Estados Unidos y China? Porque con este 125% en estos aranceles que inician hoy hacia Estados Unidos, ¿qué tú entiendes con relación a eso? Bueno, ellos tienen que sentarse. Tienen que sentarse, pero ellos ya cerraron toda vía de comunicación. Y de hecho China puso en una de sus redes de la embajada china en Estados Unidos a Ronald Reagan con el expresidente, que es republicano, con un famoso discurso que dio en 1987, en donde hablaba de los peligros de los aranceles. Entonces decía como que tenemos que repensar a Reagan en estos momentos, algo así, en 2025. Y es hasta paradójico porque Ronald Reagan era un anticomunista acérrimo, o sea, una figura importante, un presidente muy importante del Partido Republicano, y ellos se mofaban de eso. Yo no te puedo predecir qué puede pasar. Donald Trump es un poco impredecible porque ha tenido cambios constantemente. En el tema, por ejemplo, vimos con México y Canadá que luego pausó los aranceles, luego lo puso bajo el argumento de que entraba fentanilo, de que entraban los migrantes, y cuando tú vienes a ver las cifras por Canadá no son significativas, o sea, llama como un poco la atención. En el caso de México es muy distinto, pero tú dices que tantos migrantes ilegales entran por Canadá, que tanto entran el fentanilo, no tengo la cifra, pero llama la atención principalmente por la hermandad que ha tenido, la relación de hermandad que ha tenido Estados Unidos con Canadá, y lo que dice Donald Trump, que aunque pudiera verse como
un chiste de que se anexaría a Canadá, como lo ha dicho con otras partes, como Groenlandia, sí. Pero el caso de Canadá llama la atención por la relación histórica especial que han tenido ambos países. Yasmín, y una pregunta, ¿tú piensas que esta situación va a llevar a una reconfiguración de las relaciones diplomáticas entre los países? Yo creo que desde ya hay una reconfiguración. O sea, Donald Trump no cree en el multilateralismo, cree en las relaciones entre países. Tú lo decías antes en el comentario previo de la pausa, relaciones directas entre los países, transaccionales, donde él pueda sacar provecho. Y algo muy importante, Donald Trump no le importa qué tipo de régimen tú tengas. O sea, previamente Estados Unidos, que aunque tú puedas criticarlo porque invade, siempre tenía como esa fachada de policía del mundo, de llevar la democracia, o sea, tenía como unos ideales, aunque invadiera los países. Pero ahora no importa si tú eres de izquierda, de derecha, si tú eres dictador. O sea, vemos la relación especial que tiene con Milei, que fue invitado a la juramentación, cuando no se estila que se inviten jefes de Estado a la juramentación. Pero también vemos cómo la relación especial que tiene con el presidente de El Salvador, cuando envía al CECOT, esta cárcel de alta seguridad para terroristas, envía personas que son acusadas de pertenecer al Tren de Aragua, esa organización pero eso no se ve con Venezuela. No se ve con Venezuela y llama la atención, y muchos venezolanos se sienten hasta traicionados porque le quitó el estatus de protección especial a muchos venezolanos que fue concedido por el presidente Joe Biden. Y vemos una continuidad. De hecho, él dijo que va a poner un arancel de un 50% a las personas que le compren a Venezuela, o sea, los países que le ponen con Venezuela. ¿Y eso está en vigencia o simplemente fue una promesa, algo que dijo Donald Trump y no se ha cumplido aún? Bueno, eso va a entrar en vigor y yo le creo. Realmente, bueno, y vemos, por ejemplo, el caso de Rusia. El presidente Donald Trump negocia con Rusia. Empezaron muy amiguis y ahora tienen problemas. Bueno, pero tú te fijas que es un presidente que fue un paria internacional, acusado incluso por el Tribunal Penal Internacional, investigado, o sea, un país que está objeto de múltiples sanciones, y luego él lo llama y le habla de acabar la guerra, pero en términos que parecería que le está dando concesiones. O sea, lo trata mejor que a Zelensky, el presidente de Ucrania, un país que es de Europa, que siempre la tradición ha sido Europa, Estados Unidos, aliados incondicionales. Entonces sí, hay una reconfiguración y hay un cambio en la política exterior. Y mirándolo a futuro, o sea, como una bolita mágica, ¿tú crees que Donald Trump va a seguir con esos aranceles que van a afectar, indiscutiblemente van a afectar al mundo? Incluso hay varios bancos estadounidenses que han experimentado caídas significativas en sus acciones. No vamos a mencionar los nombres. ¿Tú crees que, mirando desde ese punto de vista económico para todo un mundo que depende mucho de esos grandes países, mirándolo así como esa bolita mágica, ¿tú crees que Donald Trump continuará con el asunto de los aranceles como él lo colocó a cada país? No como lo colocó, porque ya o va a seguir subiendo. Y yo creo que va a depender también de cómo respondan los mercados, porque si la economía se cae de su país, o sea, ni siquiera los estadounidenses lo van a dejar ahí en el poder. O sea, va a tener que llamarlo a ellos, sentarse él con ellos, y ellos, o sea, Donald Trump llamar a esos países y sentarse, porque nadie va a querer ver que su economía de su país vaya a la baja. Yo creo que se va a renegociar. De hecho, la Unión Europea ya le había ofrecido arancel cero a los productos, a los bienes industrializados. Él había dicho que no, sí iba a haber una renegociación, y el mismo Trump no le conviene aranceles tan altos, porque ya habían los efectos de la economía. Y dentro del mismo Partido Republicano hay discrepancias. De hecho, el mismo Elon Musk, que es una figura muy importante, el que dirige el DOGE, que es el Departamento de Reducción de Gasto, había criticado la medida y había criticado a Peter Navarro y había dicho que era un idiota, que era un tonto. Y Peter Navarro, que es el zar de los aranceles, había dicho, bueno, él dice eso porque está siendo perjudicado, porque es lo que es un ensamblador de vehículos, aludiendo a su negocio del Tesla. Entonces, también los millonarios que dieron dinero, o sea, todo el mundo está afectado. Entonces, claro, cuando tú ves que dentro de tu mismo partido, personas que te apoyan están en contra, y el tema de la bolsa, o sea, el tema de la deuda estadounidense, cuando la gente coge miedo, vende esos bonos, entonces eso cae en picada y hay que subir la tasa de interés. Él decía que no la suban, que la bajen, pero que eso no lo decide él.
Eso no lo deciden los mercados. Eso no lo decide él. Entonces, yo entiendo que sí, que parte de regular es eso. Claro, él ahora astutamente tiene la oportunidad de negociar a sus términos. Y en este escenario, ¿cómo ves tú la República Dominicana? ¿Qué puede hacer la República Dominicana? ¿Cómo puede sacar partido la República Dominicana? ¿O cómo puede salir perjudicada la República Dominicana? Lo que pasa es que República Dominicana tiene una alta interdependencia con Estados Unidos. De hecho, el 54% de las exportaciones van a Estados Unidos: cacao, tabaco, café, aguacate, guineo, todo eso. Y claro, si la economía, y de hecho hay un ratio como de crecimiento económico de República Dominicana con crecimiento económico de Estados Unidos, entonces sí nos vemos afectados directamente. El tema de que hay muchos migrantes, el tema de que dependemos mucho de las remesas, entonces sí, República Dominicana, tanto si se mantiene el arancel por el tema de nuestras exportaciones y que dependemos mucho, y si Estados Unidos cae en recesión eventualmente, no creo que pase, pero si ocurre, claro que nosotros nos vemos afectados porque ese es nuestro principal destino exportador. ¿Qué sería importante? Diversificar los mercados. Eso toma tiempo, porque tú no encuentras un mercado de la noche a la mañana, pero sí sería importante diversificarlo. Y nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos y mantener las conversaciones en este momento oportuno en donde todo el mundo está conversando. No, eso hay que llamar a... Tú dijiste algo muy interesante, todo fue muy interesante, pero ahí lo que me llamó la atención especialmente, ¿qué va a hacer China? O sea, ella dio bien lo interesante que dice, Yasmín, ¿verdad? Yasmín, ajá. Dice, ¿qué va a hacer China? China ahora va a tener cerrado el mercado norteamericano, entonces, ¿cuál es la estrategia que va a utilizar? Simplemente va a ser, así como ella dice que busquemos nosotros un mercado, y China lo va a tratar de hacer. Entonces, mucho cuidado con República Dominicana y el comercio con China, porque nosotros tenemos que enfocarnos en Estados Unidos. Estados Unidos debe ser nuestro norte. Entonces, ¿China qué puede hacer? China puede hacer entonces un dumping de sus exportaciones. China puede bajar excesivamente los precios. ¿Para qué? Para que nosotros compremos más Estados Unidos que en China. Entonces, mucho cuidado con eso. No, comprar a China más que Estados Unidos. Correcto. Porque ahora mismo, por ejemplo, productos que vienen de Estados Unidos, que compiten con productos chinos, los chinos pueden decir, no, pero espérate, yo te lo voy a poner a ti a la mitad del precio. Mucho cuidado, República Dominicana. Mucho cuidado con mucho cuidado, porque entonces por la relación que hay entre Estados Unidos. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Ahora el mundo se va a dividir, o sea, China y Estados Unidos, entonces tomemos partido. Y Donald Trump es muy celoso con... No, pero es que imagínate, o sea, ¿para qué lo que quiere Trump es que se vende el producto de Estados Unidos? Entonces, si los chinos dicen, no, espérate, eso venía aquí, eso viene a Estados Unidos a 5, yo te lo voy a vender a 1. Entonces, si República Dominicana le dice a los Estados Unidos, mira, 5 no, lo va a comprar a 1 porque aquel me lo está regalando. Ahí sí es un problema. Entonces va a haber problema. O sea, nosotros tenemos que realmente nuestro comercio enfocarlo más a los Estados Unidos. Estados Unidos es un país enorme. O sea, ese tema del proteccionismo, los países que no se pueden dar el lujo de proteger son países pequeños, como nosotros, que somos unos ratones. Pero Estados Unidos es un país que se puede dar el lujo. En términos figurados. Pero vámonos a Brasil. Mire, el tema del proteccionismo contra el crecimiento de las exportaciones es un tema que se ha debatido muchísimo en los 70 y es claro que los países que más crecen son los que más se enfocan a las exportaciones. Pero fíjense el caso, nosotros cuando seguimos en América Latina ese modelo, ¿cuáles fueron los países que más duraron en el sistema de proteccionista, de sustitución de importaciones? Brasil, Colombia. ¿Pero por qué? Porque son países que tienen una base exportadora muy grande y pudieron sostener el modelo durante más tiempo. Estados Unidos puede poner aranceles, es un país que es una enorme riqueza, es un continente, entonces lo puede hacer y mantenerlo. Yo lo que sí veo es la intención de Trump de negociar, porque él lo dijo ahí, tengo 75 países en línea que me voy a sentar a hablar, entonces vamos a sentarnos a hablar. No, ahora, con China yo no creo que sea un asunto de vamos a tomar un café, un té y vamos a resolver. Yo creo que con China, él se la tiene guardada a China con el tema del COVID. A China, por su gran poder, se le ha perdonado ser el país que originó el COVID salió de allá, y un país que ha sido miembro y soporte de los globalistas. Trump odia a los globalistas
y odia a China por todo lo que le hicieron en su gobierno. Entonces, la cosa no es tan sencilla como de... Pero yo creo también que a veces no es cuestión de odio, a veces es cuestión del bolsillo y la economía de un país. ¿Tú me entiendes? Independientemente, sí. Porque tal vez, por ejemplo, si Jesús Geraldo, tú y yo vivimos en los Estados Unidos, que vemos que si nos ganábamos $2,000, de esos $2,000 no queda un peso, ni siquiera para tú poder comprar un pan, por ejemplo. Sí. O sea, los gobiernos deben pensar en el bolsillo también. Sí, pero que China es un país comunista, señores. China es un país comunista. China, tú vas a China y una visita oficial a China, tú tienes que irte a tirarte una foto con un asesino de 60 millones de personas, Mao Zedong. Y Mao Zedong es la persona que tienen en su moneda. O sea, no nos perdamos que China es un país, una dictadura totalitaria, y entonces a la hora de decidir también esos son factores que tener en cuenta. Quería Jesús, y perdóname, hacerte la última preguntita. Yo sé que Jesús tiene también otras preguntas para ti. Por ejemplo, con relación a México, que está exento del 10% porque tiene otros aranceles, pero República Dominicana ahora tiene un 10%. Y prácticamente México y República Dominicana producen rubros similares. Con relación a esa competencia de los productos que entrarían con el 10% al mercado estadounidense y con relación al producto que va a entrar México sin este 10%, ¿cómo tú ves esa competencia que vendría por ahí? ¿Se venderían más los productos mexicanos que los dominicanos? Mira, muchos economistas lo que entienden es que algunas industrias serían a México de manufactura. Yo no te lo puedo asegurar y entiendo que con tanta ambivalencia y con tanto cambio y en periodo de negociación no creo que nadie se mueva de República Dominicana para México para poder competir. O sea, igual rubro, si tú tienes 10% y allá no tienes ningún porcentaje porque hay un tratado que ahora hay un tratado México, Canadá, Estados Unidos, que ahora él está hablando de ese tratado, sin embargo no está considerando el tratado con nosotros. Sí. No creo, o sea, creo que es muy variable. No creo que ahora, en estos momentos, nadie haga ningún cambio significativo. No, pero yo no me refiero a que República Dominicana emigre a México. Sí, yo me estoy refiriendo a los productos que entraran. Pero también sí. Es algo, te lo traigo a colación porque es algo que escucho muchos economistas decir, sí. Como que se podría haber afectada algunos sectores que pudieran migrar, o sea, zonas francas puedan migrar a México. Hay que esperar. Yo entiendo que sí, que México tiene una situación ventajosa en estos momentos de productos similares que pueda Estados Unidos importar y por eso sí nos perjudica significativamente. Entonces, los aranceles no hay que verlo como un 10%, hay que verlo comparativamente con el arancel que tiene otro país en mismo rubro. Correcto. Y en tema también de la distancia, el costo del transporte, es también correcto. Habría que sumarlo. Así es. Tú sabes que yo, con el comentario que hizo José Alfredo, eso invita a la reflexión, porque realmente lo que busca Donald Trump es fortalecer la industria nacional, fortalecer el empleo nacional y mejorar los salarios. Sin embargo, fíjate lo que él decía, bueno, un producto de China que puede llegar a Estados Unidos a $2, Estados Unidos quizá lo va a producir a 5. Entonces yo le pregunto a José Alfredo, ¿quiénes son los que se perjudican aquí? Son los consumidores estadounidenses al consumidor final. Porque de comprar un producto de $2 van a tener que comprarlo a 5 a expensa de un fortalecimiento de la industria nacional y de que los trabajadores estadounidenses tuvieran un salario mucho mejor. Entonces eso es relativo y yo creo en la especialización del comercio, en las ventajas comparativas, en las ventajas competitivas. El que tenga la capacidad de producir a un menor precio y que llegue a un menor precio al consumidor es el que debe producir ese bien. Ahora, mi pregunta a José Alfredo es ¿por qué él no ve eso así? ¿Por qué él ve esa parte tan proteccionista en ese sentido? Yo quiero agregarle algo a eso, que cuando tú pagas más por ese producto que se importa, tú tienes menos dinero para pagar por otros. Y además, dentro de ese mismo producto que tú estarías desarrollando, o sea, lo local, tú le complicas la situación, porque hay muchos productos que son ensamblados de diferentes partes. El tema de los autos, o sea, no se produce en un solo país. Y yo también tengo tú eres economista, ustedes me podrán aclarar. El tema de, o sea, ¿cómo se desarrolla la industria local? O sea, tú no desarrollas todo al mismo tiempo, o sea, eso es una planificación. Entonces, a mí me parece que abrirse frente con todo para desarrollar todo es como demasiado, a pesar de que él sacó algunos productos esenciales que se necesitan. Pero Estados Unidos es la primera potencia del mundo y el comercio exterior era prácticamente insignificante para Estados Unidos. O sea, ¿cómo Estados Unidos llega a ser la primera potencia del mundo cuando el comercio exterior era tan poco importante? O sea, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué China
en vez de contrarrestar, ¿por qué no abrió su mercado? China no es un mercado abierto. China recibe solo el 8% de sus importaciones con duty free, o sea, pagando 0 arancel. O sea, China no respeta ninguno de los acuerdos comerciales de cambio climático y todo ese tipo de cosas que se le imponen a los Estados Unidos. China genera energía con carbón. En Estados Unidos está prohibido la energía con carbón. Estados Unidos le prohibió el fracking, que es una forma de energía fósil más barata. O sea, en Estados Unidos se quiere subir el salario federal mínimo de como está ahora en $10, lo quieren subir a $20. Salario mínimo federal, o sea, aplicarlo a todo. Entonces, ahí hay que ver el punto. O sea, Estados Unidos puede producir a menores costos si también desregula su economía, elimina cosas como esa del salario federal, que Trump está en contra de eso, y entonces la economía se puede hacer. Yo sí creo, o sea, ahí doy con Gerardo también en la división internacional, pero entonces, ¿cómo es que Estados Unidos tiene entonces un déficit comercial con todos los países del mundo? Entonces, ¿qué significa eso? Que no tiene ventaja competitiva en nada. O sea, no, Estados Unidos es un país poderoso. Estados Unidos es un país poderoso. ¿Sabes qué es lo que pasa en Estados Unidos en el fondo? Pero ya no hay tiempo para analizarlo. Es que Estados Unidos, y ahí va el punto que ustedes decían que es un país consumista, Estados Unidos ha abusado del poder del dólar como moneda de intercambio y de reserva de valor. Estados Unidos, producir un dólar no cuesta nada. Entonces, han abusado de esa maquinita. Tú creas un dólar y el dólar entonces de Estados Unidos se puede usar en Australia. El dólar es la moneda en que los narcotraficantes hacen caleta para meterlo en las cosas. O sea, Estados Unidos no tiene control de su política monetaria. O sea, imprime dólares como una vorágine y entonces, claro, esos dólares que lo que hacen van y crean entonces poder de consumo. Y o sea, si eso se revierte, José Alfredo, en este momento con el tema, sobre todo porque... fíjate que China es el que tiene el tenedor de más deuda de Estados Unidos, y cuando le digan, mira tu deuda de Estados Unidos, vamos a vendértela en los mercados internacionales financieros, porque tú señalaste que el mundo se iba a dividir, un grupo se iba a ir en torno a China y otro grupo se iba a ir en torno a Estados Unidos. Y yo mirando con lo que tú has dicho, que China tiene la capacidad de producir mucho más barato por todas esas políticas que tanto Yasmín y tú han planteado a nivel de subsidio, a nivel de la forma de los salarios, a nivel de la energía que utilizan, es decir, de los costos de producción, porque al final estamos hablando de los costos de... Si tú tienes la capacidad de producir más barato es porque tus costos de producción son mucho más baratos en todo. Entonces... yo no creo que muchos países se van a ir a comprarle más caro a Estados Unidos. Es decir, de 184 países, muchos, quizás los que estamos más cerca nos vamos a quedar con Estados Unidos, pero los que estén alrededor de China, y si hay un acercamiento entre Europa y China, entonces Estados Unidos puede salir debilitado de esta situación. Yo no sé qué piensas tú, Yasmín, de hecho, y qué piensas tú, José Alfredo. El 70% de los bonos de la deuda está en manos de otros países, de extranjeros, y la mayoría de China. Muchos analistas también hacen la comparación de lo que pasó luego del 1929, que fue la caída de los mercados, de que se pusieron mayores aranceles y, por ejemplo, Stiglitz, que fue Nobel de Economía, hablaba de que eso fue un desastre, esas medidas arancelarias que se dieron en 1930. Eso en cuanto a las comparaciones, quizás no es justo hacer la comparación en tiempo histórico. Yo sí creo que hay un tema también de formas de ponérselo a todos los países, o sea, está creando un caos. Y al mismo tiempo, prácticamente. Y de la escalada que se ha tenido. Sí, pues mira, yo experimento con uno, voy con va desarrollando un sector. Y de hecho, Trump reculó hoy, señores, pues si ustedes no leyeron la prensa, ya él excluyó los celulares y las computadoras. Ay, sí. Y los celulares y las computadoras es gran parte de las importaciones que se hacen de China a Estados Unidos. Estados Unidos exporta soja, que alimentan los cerdos los chinos, también productos farmacéuticos, petróleo, entre otros productos. Pero de China para Estados Unidos, baterías para los vehículos eléctricos, también el tema de las computadoras, los celulares, porque ha caído mucho el tema de los mercados bursátiles. Y hecho, por ejemplo, Apple, que tiene sede en Estados Unidos, fabrica en China. Ya o sea, mira la paradoja. Apple, ya tú sabes. Porque aquí hay un tema también como de que ahora los mercados se localizan donde sea y tienen su sede en un sitio, pero producen en otro sitio, pero producen el tema de los vehículos. No se quedan en un solo punto. El tema de los vehículos.
el mapa. Precisamente, o sea, ¿por qué se van las empresas a China? O sea, se van a empresas a China porque el salario federal en Estados Unidos es más alto. Se van porque no pueden utilizar energía barata. O sea, al final lo que tenemos que hacer todos los países es bajar aranceles y entonces permitir un flujo, una división del trabajo, internacional del trabajo en base a parte competitiva. Lo que pasa es que China ha jugado sucio. China ha jugado sucio porque usa reglas que no tienen otros. El hombre está contra China. Bueno. Yo no soy experta en relaciones internacionales, pero yo entiendo, pero tenemos a Yasmín aquí, pero yo creo, Yasmín, pero yo creo que se van a sentar en la mesa Donald Trump y Xi Jinping, porque son ¿cómo es? Xi Jinping. Xi Jinping, porque de verdad eso no lo va a aguantar Estados Unidos. Creo que ambos se necesitan. En este caso... No, y una escalada tan alta, porque al principio era un 24%. Exactamente, o sea, después 84 y ahora un 125. Y después se puso bravo y lo fue subiendo. Mira, lo que pasa ¿Tú que me entiendes? Porque él es como de impulso. No, Sí, no, exacto. pero hay que saber que el presidente chino dijo y ahí circula, China ha estado aquí por 5.000 años. Ay, sí. Y estará por otros 5.000 Así años es. más. Estados Unidos no ha estado aquí ni por 300 años. No, por eso no lo van. No, y dijo, y el comercio con Estados Unidos es un 15%, y nosotros podemos redistribuir ese 15% hacia el resto del mundo. No, pero yo creo que también esas son estrategias. No, ¿tú ves? pero le son digo- palabras poderosas. Pero exactamente, porque te llegan al alma. ¿Tú crees que Donald Trump eso no le ha llegado al corazón? Es decir, Lo que porque Eso le pasa- llega al corazón. Lo que él está diciendo es que el Partido, llega al corazón, que el Partido señores. Comunista Chino es una dictadura que va a seguir ahí y que Trump puede perder el Congreso dentro de 2 años y que puede perder la presidencia en 4. O sea, eso es lo que pasa con los chinos. No, pero mira, independientemente de esta guerra que hay de aranceles, uno lo que quiere es que el consumidor final, como estaba diciendo Jesús Heraldo y como dice Yasmín, que el consumidor final tenga un buen poder adquisitivo, que pueda comprar allí, porque ¿qué es lo que mueve la economía? Lo que tú me vendes, lo que yo te compro. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Poder tener sus $50, sus $5, comprarle a fulano, porque allí está más barato. O sea, que haya Sí, como... pero tiene que ser justo, porque es que mira, por ejemplo, aquí tenemos una expansión de comercio chino que es, ¿en qué se basa? Pero yo te voy a- Aquí yo- los pero- chinos no están pagando no, aranceles, pero no está están bien. pagando entrando ITEVI. Aduana le está ahora. entrando, pero sin embargo, tú le preguntas a 10 personas, ¿dónde van a comprar, por ejemplo, un picapollo chino o una tienda china que venden muchísimas cosas que tú dices, ay, pero mira, no lo encuentro en tal lugar? La gente se va y su vive Sí, pero full. vuelan furgones, no pagan ITEVI, Pero está bien, no pero contratan haitianos. pero está bien, pero entran por entran por aquí aduana, tiene mi que amor. venir Entonces, Walmart. ¿cuál es la regulación? La regulación debe venir desde arriba y los chinos, si hacen sus negociaciones, ¿qué es lo que quiere el cliente final? Encontrar un producto que le guste a buen precio. Sí, pero tienen que jugar. Independientemente. Tienen que jugar limpio, tienen que jugar limpio. Yasmín, para las empresas, para el gobierno, ¿cuáles serían tus recomendaciones en este entorno internacional de lo que debería hacer la República Dominicana? Bueno, yo entiendo que para las empresas, moderación. Yo en estos momentos no les recomendaría a nadie invertir. Y para el gobierno, negociación y astucia y acercamiento. Tenemos buenas relaciones con Correcto. Estados Unidos. Fíjate que uno de los primeros países que visitó Marco Rubio fue República Dominicana y ha apoyado de forma abierta, y en las entrevistas que le hicieron para su nominación mencionó República Dominicana y ha dicho que tuvimos un buen manejo en tiempos de COVID, nos ha respaldado en el tema migratorio, lo cual es positivo. Entonces yo entiendo que las relaciones son muy buenas, hay que diligenciar, negociar. Hay que sentarse. acercarse y sentarse. Yasmín, tus redes sociales para que las personas puedan seguirte a través de tus redes, Instagram, Twitter, y algún teléfono, si tú, por ejemplo, y donde tú laboras, porque es muy importante que la gente pudiera comunicarse contigo en cualquier momento para alguna información con relación a las relaciones internacionales. Bueno, mis redes sociales, @Yasmín Cabrera, YEZMIN Cabrera. @. Pero es Yasmín Yasmín o Yasmín, yo pensé Yasmín. que era Yasmín. Ah, es Yasmín, perdón. Bueno, que mi familia es árabe, entonces lo pusieron en honor a mi abuela. Ay, mi familia es árabe, mi abuela es árabe Libanesa, también. sí. Y la Del Z fue Líbano. un error en la inscripción del nombre, pero se quedó así. YZ. Bueno, Yasmín, darte las gracias por esta destacada participación de alta calidad, como Excelente, conforme a mis sí. expectativas.
de que... Y esperando que vuelva de nuevo por aquí. Ojalá pudiera incorporarse como parte del Ojalá. equipo nuestro acá para tratar. Estaré de vuelta por aquí algunos sábados. No solamente maneja, ella es una experta en temas de relaciones internacionales, sino que maneja mucha información. Sí. Cuando yo tuve la primera oportunidad que ella me entrevistó, yo dije, bueno, pero qué talentosa esta persona. Bella y talentosa. Bien estructurada. Sí, porque yo siempre lo he entrevistado a él. A lo mejor te voy a entrevistar a ti. Y entonces, ojalá pudiera, si tú lo tienes bien, de venir por lo menos 2 veces en el mes. No, y ojalá, por ejemplo, cuando ella vuelva, que Donald Trump, bueno, amanezca así como bien feliz y amanezca, bueno, me voy a sentar con China, con República Dominicana, con fulano, 0 arancel, como dijo José. Bueno, eso que está difícil. 0% arancel recíproco, pero... No, de verdad, uno lo que quiere es eso, para la tranquilidad de muchas personas, de nuestro país que viven en los Estados Unidos y en el mundo, que lo que uno quiere es que las cosas fluyan, que la economía fluya, porque si la economía no fluye fuera de nuestro país, bueno, pues las remesas, ustedes saben que bajan, entonces... No, remesa, turismo, todo, absolutamente todo. Yasmín, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero que se repita esta invitación para ti. Y que nada, que te vaya bien y que tengas feliz fin de semana. Y recuerda, Jesús, que el sábado ya es Sábado Santo. Sábado Santo. Y que no vamos a estar el Sábado Santo, sino que esta nos vamos... programación se va a repetir el próximo sábado. Yo creo, nos sumamos a la programación. Exacto, perdón. De Semana Santa. Sí, es verdad, Jesús. Sí, es decir, te toca trabajar. No se repite, nos sumamos. No, es que yo fui volada. Es decir, el Sábado Santo, la próxima semana, lo que va a haber una programación especial acorde al momento de la Semana Santa. Correcto. Y de la situación que está pasando el país en este momento. Así es. Muchísimas gracias, Yasmín. Gracias a ustedes por la invitación. Rommel, nos vamos a una pausa. Bueno, señores, ya tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez y un tema sumamente interesante que nos trae en el día de hoy, derechos del usuario ante embargos y reformas al reglamento de prousuario. Sí, buenas tardes de nuevo, Grisel. Yo en este espacio de 45 minutos de nuestro programa quiero dividirlo en 3 sesiones. Este espacio de tu consultorio financiero. El primero tiene que ver con una propuesta de modificación de los productos y servicios financieros del reglamento de prousuario que está en curso en la Junta Monetaria y que está de opinión pública. El segundo tiene que ver con los temas que nos acatan en el momento, cómo orientar a esos familiares de las víctimas y también de personas que tengan familiares fallecidos, cómo enterarse de los productos financieros que tenían sus familiares, sus depósitos, cómo reclamarlo, darle unas pequeñas orientaciones en solidaridad en este momento. Y el tercer momento son las preguntas que tenemos, contestar algunas preguntas. Quiero saludar esa iniciativa que tiene la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos y el Banco Central de la propuesta de modificación al reglamento de prousuario que estaba vigente del 2005. Estamos hablando de que se va a incorporar 20 años de mejores prácticas. No obstante, a que en el 2024 y en años anteriores había un instructivo de implementación de este reglamento de protección a los usuarios sobre los productos y servicios financieros. ¿Y qué es lo que busca este reglamento? Es proteger a las personas que utilizamos tarjeta de crédito, tomamos préstamos, compramos vehículos con financiamiento, tenemos dinero en los bancos, igual a aquellas personas que pueden tener situaciones dentro de las entidades bancarias. Y entonces la Superintendencia de Bancos, a raíz de todas estas mejores prácticas, de todas estas necesidades, de todas esas reclamaciones que se han suscitado en el tiempo, está recogiendo una serie de informaciones que me parecen muy valiosas y que oportunamente cuando el reglamento ya esté aprobado, entonces lo vamos a traer a un programa especial y vamos a desglosarlo completo. Y dentro de esas iniciativas, lo primero que se está reforzando se refuerza el control sobre el diseño de los productos financieros, las ofertas y la publicidad. Y eso es muy importante, las ofertas y la publicidad, porque a veces ustedes ven entidades bancarias que dicen,
un 40% de descuento en que tienen, pero después en letra chiquita dice hasta mínimo, el máximo de devolución son 4,000 pesos. Entonces, cuando tú dices 4,000 pesos, entonces no es un 40%, porque si yo hago un consumo de 50,000, el 40% son 20,000, no 4,000. Entonces, hay muchas, como lo que yo una vez conté que me pasó en una tienda. Es decir, bueno, entonces yo dejé el producto porque realmente no, en ese momento ni salían las letritas chiquitas. Entonces, esas publicidades, esas ofertas de tasas de interés que promueven algunas entidades bancarias van a ser mucho, mira, es que el cliente le entienda, no que el cliente tenga que buscar cuál es el gancho. Pero mira, hay una cláusula chiquita que tú no viste que decía que era este límite, que era este aquello, ¿tú ves? O como una vez que yo vi una oferta de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de crédito, y resulta que el retiro de efectivo era 0. Pero era por ventanilla, pero en ningún lado decía que el retiro de la tarjeta de crédito, del extracrédito, y también lo de las tasas de interés. A veces hay promociones de tasas de interés de los extracréditos y entonces te salen con otra cosa. Entonces, eso es muy importante que se refuerce, que se aclare y que los usuarios entonces puedan reclamar, porque cuando hay espacios grises, tú no sabes a quién le va a dar la razón, si es al usuario o a la entidad bancaria. Otro tema que para mí me parece fenomenal es que se dispone que mientras una reclamación de consumo no reconocido esté en proceso, se deberá evitar el cobro del monto reclamado. Escuche bien, eso es importantísimo. Ahí los bancos tendrán la oportunidad de pelear este punto y de por lo menos decir, bueno, ¿cuáles serían los montos? ¿Serían los montos internacionales? Porque a una persona le hacen un fraude internacional, le consumen $2,000. O el usuario tiene que pagar esos $2,000. Esos $2,000 tiene que pagar. Si tú dices, mira, yo no reclamé yo no hice ese consumo de $2,000, que le usaron su tarjeta de crédito fuera, y mira mi pasaporte, mira, yo no he salido acá. Entonces, ahora mismo la regla era que el usuario tiene que buscar, o el banco te iba a cobrar intereses, mora y todo, te iba a dañar tu historial crediticio, y ahora la Superintendencia de Bancos está haciendo como en Edesur. Pero Edesur es hasta un plazo. Es decir, te dicen, no, un momentico. Tú no lo vas a tener que pagar. Eso va a forzar a que las entidades bancarias entonces se esfuercen más rápido en demostrar sí o no si esa persona hizo ese consumo, si ese usuario hizo ese consumo. Entonces ahí me parece muy, muy justo eso. Claro, lo que no deberían abusar los usuarios, porque quizás muchos usuarios van a buscar este mecanismo de financiamiento, entonces deben quedar cláusulas que cuando el usuario haga una práctica indebida, que diga, mira, yo no consumí eso, a sabiendas de que lo consumió, entonces las entidades le cobren todo el peso que corresponda, para que sea justo. Es decir, fíjense que para mí me parece excelente, pero debe haber equilibrio, porque no podemos perjudicar a las entidades de intermediación financiera, a los bancos. Es decir, debe haber un equilibrio, pero me parece justo porque hay muchos montos, como un compañero de estudio que me escribió que le hicieron un consumo y yo le dije, mira, si es tal cual como tú me estás diciendo, tú vas a ganar ese caso. Y el banco demoró como 4 o 5 meses para darle respuesta. Madre. Y entonces, yo le dije, no, el banco es que está mal. Yo lo orienté y yo le dije, ve a ProUsuario. Y resulta que él me escribió hace como 2 semanas y me dice, Jesús, gané el caso. Yo le dije, no, es que el caso tú lo tenías ganado. Lo que le faltaba era orientación. Y yo creo que la Superintendencia de Banco, una vez esté aprobado este reglamento, debería dedicarse todas estas mejoras a promocionarla en las redes sociales. Otro punto que importante, que también de modificación, se establecer un plazo a partir de la firma de los contratos, en la cual los usuarios podrán retratarse de lo acordado. Ahí habría que ver en el derecho civil si eso es posible, es decir, porque si usted hace un contrato con una entidad bancaria a los 6 meses, usted no puede venir, que usted no se quiere retratar. Es decir, puede ser que sea como a nivel de las mejores prácticas que se dan internacional, que si tú compras un producto como en Amazon,
que eso es un contrato cuando tú compras un producto. Es decir, los que estudian Derecho saben muy bien que cuando tú estás comprando cualquier producto hay un contrato aunque tú no lo estés firmando. Y cuando tú vas a PriceWare, tú tienes 30 días para devolverte de ese producto, de esa compra, de ese servicio. Igual con los hoteles, si tú también, mira, lo voy a devolver. Entonces me parece también eso justo, pero hay que buscar lo que vaya conforme al derecho, que entiende que lo va, que el usuario, si tú firmas un contrato de una tarjeta de crédito y tú no la usaste dentro de los 30 días, tú le puedas decir al banco, mira, yo no quiero que tú me cobres ese seguro ni ese costo de emisión y yo me quiero devolver de la emisión de ese contrato. O también cuando se renueva la tarjeta de crédito, que hay muchas personas que ya no quieren seguir usando esa tarjeta de crédito, entonces el banco te quiere obligar a que tú le pagues el costo de emisión y que le cobre el seguro cuando tú dijiste, no, ya yo no quiero seguir utilizando la tarjeta de crédito. Entonces me parece justo que se entren estas modificaciones también. Otro punto importante es que se amplíe el plazo para presentar reclamaciones ante la Superintendencia de Bancos. Ahora, es importante esto aquí porque hay que recordar que los usuarios tienen hasta 4 años para hacerle una reclamación a un banco. Y eso está establecido en el reglamento de ProUsuario, pero muchos no lo saben. Pero no lo saben los usuarios, pero tampoco lo saben los empleados de los bancos, los que están en el front desk de los bancos, que tú tienes, si tú detectaste que el banco te cobró un dinero hace 2 años, hace 3 años o hace 48 meses, tú le puedes reclamar al banco. Pero ¿qué sucede? Que lo primero que no manejan el reglamento son la gente. Pero claramente ya hay la Superintendencia de Banco estaba obligando a los bancos a crear una área que se llama SAU, una área especial de centro de atención de los usuarios, y ya eso se van a tener que formar entonces bien en el reglamento. Entonces, aquí cuando se habla de ampliar el plazo es porque después que el banco te dice, la entidad bancaria te dice que no procedió tu reclamación, tú tienes hasta 30 días o hasta 60 días, dependiendo si es internacional o local, para presentar a la Superintendencia de Banco la reclamación. Aquí es bueno que también se amplíe el plazo hasta 6 meses, que los usuarios puedan tener o 3 o 6 meses. Eso está en discusión de poder tener más tiempo, sobre todo porque cuando uno analiza, no llega ni el 1% del total de las reclamaciones que van a los bancos, llega a la Superintendencia de Bancos. Y con eso entiendo, al ampliarse ese plazo, que va a permitir que un mayor número de reclamaciones de los usuarios financieros lleguen a la Superintendencia de Bancos, al Departamento de ProUsuario. Otro punto importante acá, se promueve la estandarización de las terminologías sobre tasas y tarifas para facilitar comparaciones. Eso es importante. Es bueno que citan las mismas tarifas, porque para lo que un banco es un nombre de una comisión, para otro es otro nombre. Entonces, eso va a permitir a la Superintendencia de Banco transparentar los precios y que los usuarios puedan determinar cuál es el banco que ofrece los productos más competitivos, a menor tasa, a menor comisión. Y eso le va a permitir a los usuarios tomar decisiones y ser clientes de los bancos que te ofrezcan las mejores ventajas para ti en términos de costos. Es decir, lo que te cobren menos dinero por tú tener tu dinero, por tú mover tu cuenta, lo que te cobren menos dinero por tú tener un préstamo, porque a veces no es la tasa de interés a nivel del préstamo, sino son todas esas comisiones, todos esos costos que te cobran y que cuando tú vienes a ver, tú dices, ok, me están dando el préstamo al 12, pero el costo del préstamo total, de las comisiones, del pago de los abogados, de aquello, de la legalización, es otro 5%, y tú dices, oye, pero entonces no era un 12, era un 17, no era un 14, era un 19, y aquel que tenía un 15 no te cobraba nada de eso. Entonces, aquel que tenía un 15 que parecía que era el más caro, era mucho más barato. Entonces, eso se va a lograr con esa estandarización. Yo creo que si la Superintendencia de Banco logra incorporar estos temas que están acá dentro del reglamento de ProUsuario, y que en esta oportunidad va a ser aprobado por la Junta Monetaria, más algunos términos que están en el instructivo que deberían entrarse, como la entrega de la carta de saldo gratuita a los usuarios del sistema financiero a los 7 días de haber saldado el préstamo, que lo hemos señalado acá, y más otras ventajas que tiene el instructivo que está en vigencia,
desde el 30 de noviembre del año pasado, yo creo que los usuarios van a salir fortalecidos. Y no se trata de debilitar a los bancos, sino se trata de fortalecer los derechos de los usuarios. Porque al final los bancos se deben a los usuarios del sistema financiero, por el lado de los depósitos y por el lado de los préstamos, porque de cada 100 pesos que tiene un banco, por lo menos 85 son de los usuarios del sistema financiero. Y por eso es lo importante la regulación. Creo que dentro de los puntos también que deberían incorporarse y que de manera personal vamos a opinar, porque están los temas de los embargos. También, esto también hay un punto que tiene que ver con esto, que no quiero que se me vaya, que tienen que ver con, vamos acá, la responsabilidad de la entidad por el buen comportamiento de sus representantes y contratados en proceso de cobra de deuda. Aquí la Superintendencia de Bancos hago un reconocimiento especial porque ustedes ven que hemos hablado los temas de los embargos, que es el tema de mayor pregunta, de que más me preguntan en la semana 5 o 6 consultas, porque realmente hay muchos abusos con eso, hay mucho chantaje con eso, hay mucha extorsión con eso, de empresas de cobro compulsivo que se hacen a veces hasta llamar de que hacen cobranza, de que sana y que humanizada, pero los empleados que están abajo en línea están haciendo y deshaciendo, porque este que está aquí con estos ojos que lo está mirando acá, lo ha visto porque ha visto los correos, los chantajes, la forma como le escriben para cobrarlo. Es decir, esas empresas de cobro compulsivo están en todo su derecho conforme a la ley, pero deben hacerlo dentro de un marco de actuación que esté contemplado dentro de la ley, no fuera de la ley como muchos lo hacen. Es decir, porque al final el responsable de quien dio ese crédito malo fue la propia entidad. Y ahora mismo muchas entidades están sacando deudas de 10, de 15, de 20 años, que algunas hasta prescribieron y se la están dando a estas empresas de cobro compulsivo. Y yo tengo varias denuncias acá que yo le dije, no, tramítala a la Superintendencia de Bancos, de entidades, que de deudas que prescribieron con 20 años, que se la están dando. Entonces, aquí es importante esto que está haciendo la Superintendencia de Bancos para que se respete la dignidad ante esas personas que fallaron de ese crédito, que están obligadas a pagar conforme a la ley, siempre que la deuda no haya prescrito, se haga conforme a la ley. No es que se deje de pagar, es decir, porque yo estoy totalmente en contra de lo mala paga. Pero también digo que los bancos tienen que mejorar su proceso de asignación de crédito. Es decir, usted no puede agarrar después, dañarle la vida a esa persona porque no pagó 20 mil pesos, 15 mil pesos, 50 mil pesos y que esa persona nunca más en su vida pueda contratar, ni lo contraten dentro de un trabajo. También dentro de la ventaja se crea una función especializada para supervisar la conducta de las entidades con los usuarios. Eso es importante. ¿Y qué significa la conducta de las entidades de los usuarios? ¿Cómo se comportan? Aquí hemos tenido denuncias de entidades bancarias que han dejado a pie a muchos usuarios que le han quitado el vehículo. Donde sea y a la hora que sea. Sí, eso es verdad. Entonces, y también y yo tengo acá muchas denuncias de eso, que van con una turba de gente a la casita, y escúchenlo, porque las entidades pequeñas, algunas, hacen eso. Es decir, que no es que yo lo estoy diciendo, yo lo he visto, me han mandado fotos de esas denuncias. Yo lo que hago es llévela a ProUsuario para que ProUsuario vea esta situación. Y eso no son conductas éticas. ¿Qué es lo que yo digo? Yo lo digo, eso cuando me han escrito, yo digo, mira, eso no representan la conducta de los ejecutivos, representan la conducta de los oficiales de cobro o de la gente. Entonces, eso no está bien. Y yo te puedo decir que porque yo me consta de ejecutivo, que eso no lo representan ni tan enterado. Y que yo le he hecho el comentario y me han dicho, Jesús Geraldo, mándame eso, que ahora mismo, porque nosotros no somos eso. Y yo lo he visto con altos ejecutivos porque yo se lo he mandado. Entonces, esas conductas que no van acorde también van a proteger a los usuarios. No es que no hagan su trabajo los bancos, es que lo hagan conforme al derecho común, a la ley, sin excederse. Igual también, otros 2 puntos más para irnos a una pausa y volver con los temas de las asesorías para los temas de las personas fallecidas. Es decir, se prohíben las barreras administrativas, es decir, que impiden la cancelación o cambio de productos.
Es decir, si usted tiene un certificado financiero a 2 años y lo quiere cancelar al año, usted tiene derecho a cancelar ese certificado. Si usted quiere cambiar un producto financiero, una tarjeta de crédito a otro producto, usted tiene también derecho, y eso es importante. Y lo mejor de lo mejor es, se prohíben las cláusulas que permiten la modificación arbitraria de tasas de interés. Escuche, prohíben las prácticas que permiten la modificación arbitraria de las tasas de interés. Eso en los bancos grandes ya eso ha desaparecido, ese tipo de práctica. Yo creo que los bancos ya están, y uno lo ve en las diferentes ferias, 3, 4 años, pero una entidad bancaria no te puede venir a cambiar, aunque te lo notifique con 30 días antes, la tasa de interés de un 10% a un 16%, a un 18%, a un 14%. Aunque lo manden por correo, aunque te lo notifiquen con 30 días, y entonces es una práctica arbitraria. Entonces, de modificación de la tasa de interés. Y yo creo que si la Junta Monetaria logra aprobar este contenido, que felicitamos a la Superintendencia de Bancos, porque ha escuchado el corazón de los usuarios del sistema financiero, va a lograr un mayor fortalecimiento en el sistema, porque esa es una tendencia mundial. Temas que quizás no he visto es los temas de los embargos, porque dentro del reglamento ahí hay que mejorar esto. Si a José Alfredo le embargan en un banco y le embargaron hasta el doble conforme al Código Civil, ya en los otros bancos no debería. Entonces la Superintendencia de Bancos debería crear un área que le diga a los otros bancos, no, ya ese embargo ya está en otro banco y está hasta el doble y cumple con las formalidades de la ley. En las otras partes hay que liberarle ese dinero. Tema que no he visto, y a pesar que eso está contemplado en el instructivo de la Superintendencia de Bancos sobre instrumentos de captación de fondos públicos, que cuando a una persona le hacen un embargo que es hasta el doble, el banco tiene que liberarle esa proporción. Hay bancos que le embargan la totalidad e independientemente si es el doble o no es el doble. Entonces no cumplen con ese instructivo. Y me gusta eso porque esos temas hay que incorporarlo también, dejarlo claro. ¿Y qué régimen de consecuencia? Ahí yo lo que invito es a la Superintendencia de Bancos a buscar el anteproyecto de ley que dejó la ex senadora Farideh Raful en el Congreso de la República y ver cuáles temas conforme al derecho común se pudieran incorporar para el fortalecimiento de los derechos de los usuarios financieros que están en ese proyecto. Creo que eso le va a dar una mayor bondad. Igual también y ahora nos vamos a ir a una pausa, que es el tema de cómo reclamar los depósitos de los fallecidos, porque al final la Superintendencia de Bancos, en ese instructivo que acabo de mencionar, y con eso luego nos vamos a una pausa, ¿qué es lo que dice con relación a los depósitos de los fallecidos? Que es el tema ahora que vamos a conversar ampliamente de algunas, dice, reclamaciones de valores por fallecimiento del titular. Las entidades de intermediación financiera deberán establecer en los manuales de política y procedimiento los lineamientos del proceso que los herederos deberán agotar para poder reclamar los derechos adquiridos por la sucesión, tomando en consideración la línea sucesoral directa, así como la línea sucesoral indirecta, de acuerdo a lo establecido por el derecho común. Asimismo, deben contar con políticas que cubran los procedimientos sucesorales para aquellos casos en los cuales el domicilio del fallecido sea en el extranjero. Y ahí creo que la Superintendencia de Bancos, en el reglamento de protección al usuario, si vemos todo ese monto que hay ahí de depósitos de dinero de personas fallecidas que no están reclamando, creo que la Superintendencia de Bancos tiene no dejarle eso a las entidades, no, establecerle un procedimiento estandarizado a las entidades de intermediación financiera de cómo los familiares de los fallecidos pueden reclamar ese procedimiento, porque a nivel del sistema financiero eso no es estandarizado. Hay algunas que piden muchísimas cosas y otras y ahí están mis artículos en acento, del drama que tienen muchas personas para reclamar esos valores. Pero a la vuelta vamos a darle unos consejos a las personas para aprovechar el momento de que han tenido algún familiar fallecido, de cómo pueden reclamar, cómo pueden enterarse de los productos financieros que tenían su familiar antes de partir al cielo. Vamos a una pausa.
Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto, pero simplemente dicen, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor, seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Quisiera conocerlo. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Hola, soy una bolita de papel en el piso. Llevo días aquí, tirada, abandonada. Siempre que alguien pasa dice, no, otro la recoge. La verdad es que no sé quién es ese otro, pero debe ser muy famoso, porque todos lo conocen. No me queda más que esperar aquí a que otro me recoja y me lleve al zafacón. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate. Bueno, continuamos con tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez y un tema muy importante a propósito de esto que pasó el lunes pasado, Jesús. Sí, Grisel, es un tema que yo he escrito varias veces en mi columna de acento, de tu consultorio financiero, del drama que pasan los familiares de las personas fallecidas, de los procedimientos que tienen que agotar para reclamar los valores, para enterarse de las deudas que tienen. Y que es el momento de yo traerlo porque quizá ahora mismo ninguna de los familiares está escuchando, pero alguien puede estar escuchando el programa y como este es un programa que queda grabado, aquí quedan los consejos y también están escritos en mis columnas de acento y es simplemente rescatar un poco de las cosas que yo he escrito. Sobre todo porque es muy duro después que tú tengas una vida bien honorable, decir que los familiares no se enteren si tenía deuda y entonces ese crédito tuyo se te deteriora y tú termines con un crédito rojo. Como una señora que me dijo, mira, yo tengo que pagar la deuda, mira, sí, si tu papá fue tan cuidadoso cuidando tu crédito, tú deberías de la manera honrar y saldar esa deuda o investigar si tenía seguro o no tenía seguro. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que usted tiene que acudir al departamento de prousuario de la Superintendencia de Banco con un acta de defunción y un acta de nacimiento, un acta de casado, si usted es la cónyuge de la persona que falleció o es hijo, a la Superintendencia de Banco, para que la Superintendencia de Banco, a través de un procedimiento simplificado que ellos tienen, le soliciten a todas las entidades de intermediación financiera los productos financieros que el de cuyo la persona fallecida tenía dentro del sistema financiero formal. Bien,
dentro del sistema financiero formal y tiene que también hacerlo en la Superintendencia de Valores o solicitarlo a Cebardón, que también se puede sumar a ayudar, que haga un llamado al director Freddy Rossi, ¿verdad que sí? Para que se sume, es decir, que cree un procedimiento. Que bombero voluntario también. Bombero voluntario también, que les mandamos nuestro saludo, porque usted puede tener valores en la superintendencia, en las entidades bancarias, como en la Superintendencia de Valores a través del mercado de valores, pero ahí tienen un área de protección al usuario también, donde usted va con el acta de defusión, una cartita solicitando los productos financieros en la Superintendencia de Banco. Eso le van a dar un plazo de algunas semanas o 2 semanas, que ojalá las entidades puedan agilizar la respuesta cuando esto empiece, porque son 225 personas fallecidas, pero esto no solamente sirve para estas personas, sino para las demás personas. Entonces la Superintendencia de Banco lo que hace, le manda una notificación a cada una de las entidades y le dice si tenía préstamo o si tenía depósito y el monto de los depósitos que tenía. Entonces, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores son las obligadas a darle esa información. Y creo que ambas superintendencias, porque la vi de pensiones, ya la dio el paso el superintendente de pensiones, llamando a la supervisión a la pensión por supervivencia. Bien, entonces es bueno que se imiten las buenas acciones y tanto la Superintendencia de Valores como la Superintendencia de Bancos hagan lo mismo. Ellos crean un procedimiento para que esos familiares y también todo el que tenga un familiar que se haya fallecido, usted pueda acudir con unos requerimientos mínimos, el acta de defusión y un acta que vincule que usted está vinculado a ese fallecido, o usted representa a los herederos de ese fallecido, a que le digan y le informen en un plazo de 10 días los productos y servicios financieros que tenía esa persona. Ahora bien, una vez ya informada, tenemos una llamadita. Tenemos una llamadita. Sí. Buenas tardes, desahógate. Bueno, se cayó la llamada. 809-540-165. Una vez ya usted tenga esa información, entonces usted sabe que una persona tiene productos activos y productos pasivos. ¿Cuáles son los? Tiene ahorros, inversiones y tiene préstamos. A nivel de los préstamos puede tener préstamos hipotecarios, préstamos de vehículos, préstamos de tarjeta de crédito, préstamos de consumo y puede tener depósito. Entonces, en el derecho común, el que hereda los activos, el que hereda los depósitos, también hereda los temas de la deuda. Es decir, eso es lo importante que ustedes sepan. Es decir, que no hay que yo voy a reclamar solamente los depósitos. Sí, usted tiene también que reclamar la parte, usted es responsable. Es decir, no es de su patrimonio que usted va a pagar ese préstamo, porque si el fallecido no dejó con qué pagar, esos préstamos se van a quedar, al menos que los bancos persigan algún activo y no pueden perseguir el patrimonio personal de ninguna persona si el fallecido no dejó con qué pagar las deudas. Eso es importante que se sepa porque eso está establecido en el Código Civil Dominicano. ¿Tú me querías hacer una pregunta? Sí, te quiero hacer una pregunta, Jesús. En el caso, por ejemplo, de que haya o el padre o la madre, por ejemplo, si fallecieron los dos y han dejado alguna deuda que no necesariamente tiene que ser en una entidad bancaria, sino que le tomaron, por ejemplo, vamos a poner un monto, 500,000 pesos a un amigo para resolver un problema que no lo sabía la familia, pero esta persona ya falleció, pero esta persona la persona que le prestó el dinero va donde los familiares, mira, yo tengo este monto que fulano me lo puede reclamar prestado conforme a la ley, porque tiene un título que lo debe, es decir, eso lo lee. Pero yo me quiero circunscribir en la parte bancaria y financiera de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Valores. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los préstamos? Vamos a suponer que esa persona no tuviera los valores. Lo primero es que si tenía un préstamo de consumo y eso tú tenías un seguro de fallecimiento, los herederos no tienen que pagar ese préstamo. Bien, si tenía un seguro. Si tenía un seguro hipotecario, el seguro hipotecario te incluye la parte de fallecimiento. Usted no tiene que pagar eso, simplemente usted va a entregarle una serie de documentaciones al banco que incluye, que yo la voy a listar en un momentico, y usted va a entregarle ese documento. Fíjense que si tenía seguro de vida de pago, ese préstamo, el hipotecario o el de consumo, usted no tiene que pagar ese préstamo a los herederos, a los bancos, porque tenía un seguro que lo cubría y estaba vigente. Siempre y cuando el seguro esté vigente, porque si no tenía seguro, usted tiene que buscar la manera, de los bienes que dejó el descuyo, la persona fallecida,
pagar esos préstamos. Y si no dejó nada, entonces eso el banco tiene que tomarlo, pasarlo a pérdida total. Ahora, si es un préstamo de vehículo, como ahí se quedaron casi 100 vehículos en eso. Entonces, los préstamos de vehículos, la garantía del vehículo. Los familiares lo que tienen que hacer tienen dos opciones, o vender el vehículo y saldar el dinero que deben, o simplemente que le hagan un nuevo préstamo y ellos siguen con la responsabilidad, una novación de ese préstamo hacia la otra persona. Es decir, no, eso son figuras que están contempladas en el derecho común, entonces usted puede seguir pagando el préstamo del vehículo. O entregarlo. Bueno, lo que pasa es que el vehículo siempre va a valer más. Usted no va a entregar un vehículo, usted mejor prefiere venderlo y saca un dinerito para la familia. Se lo van a recibir a muy bajo precio. Para la familia. Eso en cuanto a los préstamos. Ahora, lo de la tarjeta de crédito, ahí me gustaría que en el reglamento de prousuario la Superintendencia de Banco pudiera incorporar algo que quede bien establecido, porque ahí hay una nebulosa. Sí. Porque a usted le cobran un seguro de tarjeta de crédito, pero ese seguro de tarjeta de crédito es para todos los beneficios de seguro que yo he señalado acá. No, ahí no dice que si usted se muere se paga la deuda. Lo que pasa es que hay algunas entidades bancarias que por ética, por buena práctica, por prudencia, tienen un dinerito parte de ese seguro y lo utilizan para el pago de esa deuda de tarjeta de crédito. Por eso digo, porque la práctica no es homogénea en las entidades bancarias con relación al pago de la tarjeta de crédito. Lo lógico es que del seguro que tú pagas de tarjeta de crédito, esa deuda, si la persona falleció, quede saldada y que ahí haya un monto en función al monto del límite que yo te otorgué. Porque eso no está claro dentro del sistema financiero. Algunas la tienen, algunas entidades bancarias, bancos múltiples, lo tienen como mejores prácticas. Bien, ahora, con relación a los depósitos, ya sea cuenta de ahorro, certificado financiero, que puedan tener bonos soberanos, que puedan tener registrado algunas de las personas o cualquier persona que haya tenido un familiar fallecido y que la Superintendencia de Banco le dio esa información. Ahora, el procedimiento es el siguiente. Lo primero que usted tiene que tener es la original del acta de difusión legalizada por la Junta Central Electoral. Bien, eso es lo primero, es el documento base. Y luego usted tiene que tener una compulsa del acto de notoriedad. ¿Qué significa una compulsa del acto de notoriedad? Es instrumentada por un notario público o un juez de paz del último domicilio de la persona que falleció, legalizada ante la Procuraduría General de la República, la firma del notario, e incluye los siguientes documentos. Ese acto que conocieron al fallecido, la fecha que falleció, el último domicilio, el estado civil, si estaba casado, quiénes son sus únicos herederos. Herederos pueden ser los hijos, la mujer. Bueno, la mujer no hereda, la mujer es el 50% es de la mujer, para que se sepa. Eso es en derecho, es lo que tiene el hombre, si son casados el 50% es de la mujer, sí o sí. Igual también lo de la deuda. Sí. Pero también eso atiene, porque si la mujer todo lo que ganaba, o el hombre lo gastaba, o lo ahorraba también, con eso paga la deuda. O lo gastaba independientemente, no es verdad que te toque el 50%, exacto, eso no es tan así 100%. Luego, ¿quiénes son sus únicos herederos? Padre, hijo, dependiendo de la línea sucesora que tenga, directa o indirecta. Se hace la salvedad que no tuvo otro descendiente directo o indirecto, y si dejó un testamento o murió sin dejar el testamento. Entonces, porque hay mucha gente que eso no hace esa práctica de tener un testamento. Una vez usted tiene ese acto de notariedad, usted tiene que buscar las actas de nacimiento de todos los herederos, de descendientes, hijos, nietos, ascendientes, colaterales, madre, padre, sobrino. Pero fíjense que dependiendo, porque si no tiene hijo, entonces no tiene una mujer, son los papás y la mamá. Pero si no están los papás y la mamá y no tiene hijos hacia abajo ni hacia arriba, entonces vamos hacia los lados. Son los tíos, las tías, los sobrinos que heredan. O si los padres, o si los hijos de los padres, ese padre murieron y son los nietos que heredan. Es decir, va a depender de la línea sucesoral que usted va. Entonces tiene que recoger todas las actas de nacimiento, tiene que, luego esas actas de nacimiento, usted tiene que ir a impuestos internos para hacer una determinación de heredero. Esa determinación de heredero, que en impuestos internos también hacemos llamado para que le den las informaciones de los
de las propiedades que pudieran estar registrados. Es bueno que el director de Impuestos Internos pueda dar un área para ayudar, para que la gente se informe. Un área especial, tú dices. Especial. Entonces, es importante recordar que el año pasado los impuestos sucesorales se eliminaron, se recortaron. Ya no hay que pagar ese 3% que limitaba a mucha gente a hacer la sucesión. Ya luego que ustedes tengan todas esas informaciones, si la mujer era casada y todo está, tienen que llevar el acta de matrimonio, el acta de los hijos, entonces ya usted se presenta al banco con todo este gadejo de información, y ahí yo hago un llamado tanto a la Superintendencia de Bancos como a las entidades bancarias a que revisemos todos esos requisitos que sean lo mínimo que contempla la ley, no inventarnos requisitos que no son necesarios, para simplificarle este proceso a todas estas personas que fallecieron, a los familiares y también a futuro también, y evitar esos montos altos que siguen ahí pendientes por entregar a personas fallecidas, que muchos de ellos desconocen cuál es el procedimiento expedito. Aprovechar la ventaja que ya ofrece la ley de la parte sucesoral del impuesto, bien, para esta situación. Entonces, ya luego, si se fueron el padre y y la madre, que en muchos casos ya hay menores de edad, en el acto de notoriedad hay que nombrar un jefe de familia, un tutor, que es el que va a representar a esos menores. Y también para eso lo que le digo a las personas es que se busquen, que se asistan de un abogado, que sepa de temas sucesorales, que sepa de temas bancarios, que lo pueda ayudar. Es importante con eso, porque usted lo puede hacer solo, pero si usted se solicita los servicios de un abogado, amigo, de una persona que conozca, esto se le va a hacer mucho más simple. Y entonces ya luego el banco va a evaluar toda esa información, y el banco simplemente lo que tiene que entregarle los depósitos, y en el caso de la Superintendencia de Valores, lo que hay que buscar el mecanismo de que esos depósitos, esos valores, también se le entreguen o pasen a los familiares, a nombre de los familiares de los herederos, conforme a la determinación de herederos. Ese es el procedimiento, señores, tanto para lo de la deuda como para lo de los depósitos. Primero acudir a la Superintendencia de Banco, a la Superintendencia de Valores, igual ahora también a la Superintendencia de Pensiones, porque usted puede tener una pensión por supervivencia si esos padres dejaron niños menores de 18 años. Entonces, acudir a esas instituciones. Mi llamado a esas instituciones a simplificar los procedimientos conforme a la ley, para que se sea lo más eficiente posible, y luego a completar las informaciones que ya le he señalado. Tenemos una llamadita breve. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Baja el volumen de tu radio, por favor. Lorenzo del Almirante. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Adelante. De primero, con lamentable tragedia que le ha sucedido al país. Así es, mi hijo, así es. Gracias, en sintonía aquí en el programa. Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, ya le he dicho, ya ahora que nos quedan pocos minutos, y creo que lo que debemos hacer es tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. No se escucha bien, baja el volumen de tu radio, por favor. No se escucha bien. Vuelve y llama, por favor. Si nos da el tiempo, Jesús. Sí, si no, que nos llame. La semana que viene no vamos a estar. Nos sumamos a la programación de la emisora. Yo en esta Semana Santa lo que ya quiero ir cerrando, dando algunos consejos que aprovechen la Semana Santa. La Semana Santa no son tiempo para vacacionar. El que quiera vacacionar puede vacacionar, pero dentro de sus vacaciones que saque un tiempo para reflexionar. Fíjense cómo la vida es tan corta, que se nos puede ir en un minuto, en un segundo, ser mejor persona cada 10 día, segundos, para interiorizar, para verse, para ver cuáles aspectos del área de tu vida puedes mejorar como persona. Que aprovechemos este momento para reflexionar en Semana Santa, sobre todo como la fragilidad de la vida, tantas personas con vida, disfrutando, y se fueron en un segundo. Que aprovechen también aquellos que tienen situaciones en sus finanzas, que aprovechen para ver cómo andan con sus finanzas.
qué aspecto dentro de sus finanzas personales pueden mejorar, aquellos compradores compulsivos, aquellos que se endeudan de manera compulsiva, cuáles son las mejores, qué cosas nuevas pudieran mejorar, que lo aprovechen para reflexionar, y a los que somos católicos, que como yo, que aprovechemos para ir a la iglesia y nos sumamos a las actividades de la iglesia. Les deseo lo mejores a ustedes también y que aprovechen su Semana Santa. Jesús, muchísimas gracias. Un Igual, mensaje colegas, breve. y a todos el pueblo dominicano, feliz Semana Santa, y de reflexión y de estar con la familia. Reflexión, paz y amor en esta Semana Mayor. Señores, teníamos unas llamaditas, pero lamentablemente no las podemos tomar porque ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Romer, Adrián, les quiero mucho.